Un cordial saludo a todos los medios de comunicación que nos siguen. De parte de la parroquia San Judas Tadeo y en nombre de los 3 sacerdotes que allí prestamos nuestro servicio, queremos saludar a todos los santuarianos y muy particularmente a todos los católicos que siguen estos programas. Vamos a continuar reflexionando un poco sobre este documento del Papa Francisco acerca de la santidad. Ya los sacerdotes de las otras 2 parroquias han expuesto los 3 primeros capítulos. Voy a exponer en estos cortos minutos el 4º y 5º capítulo acerca de esta exhortación tan importante en la que el Papa nos recuerda a todos y cada uno de nosotros los cristianos nuestra vocación a la santidad. Y hoy quiero hablar del capítulo 4º. El capítulo 4º es un capítulo sumamente interesante porque en él el Papa Francisco nos recuerda algunas notas características de la santidad. Estas notas son fundamentales en la vida cristiana y es lo que realmente marca la diferencia con relación a otros estilos de vida que puedan existir en otras partes bajo otros parámetros. En primer lugar, el Papa nos recuerda la necesidad del aguante. El cristiano tiene que tener una capacidad de aguantar, como dice el apóstol San Pablo, las contrariedades de la gente. Hay muchas cosas que a veces a nosotros no nos gustan, algún vecino, algún compañero de trabajo, la actitud de una persona, el comportamiento de otra, etc. Y tenemos que aprender a convivir con estas personas aguantando las contrariedades, las diferencias que puedan existir en las otras personas. Luego el Papa dice que otra nota característica muy importante en la santidad cristiana es la paciencia. Recordemos que la paciencia es la virtud de las grandes obras. No podemos pretender alcanzar una obra tan grande como la santidad movidos por la impaciencia, por la desesperación. El cristiano tiene que saber que las obras de Dios siempre son lentas, se van haciendo poco a poco con la ayuda y la gracia de Dios. Luego nos habla de la mansedumbre. Jesús mismo nos invita en el Evangelio a ser mansos, como Él es manso, porque a veces en una sociedad tan violenta como la que a veces podemos vivir, corremos el riesgo de perder la mansedumbre. De tal manera que nos habla inicialmente de esas 3 notas características que son muy importantes. Luego el Papa aborda otras 2 notas que tienen que ver con la alegría y el buen humor. La alegría es una característica fundamental en la santidad cristiana. No se entiende un santo triste, aburrido, amargado, acomplejado. Los santos tienen que de alguna manera resplandecer por la alegría. Y el Papa incluso agrega un elemento muy importante que es el buen humor. Una persona de buen humor es una persona que alegra cualquier ambiente y ayuda de alguna manera a disipar las situaciones adversas que puedan existir alrededor. Por otra parte, el Papa habla de la audacia y el fervor. Cristianos audaces, en un mundo como el nuestro, tan exigente, con tantos desafíos y retos que tenemos por delante, no podemos ser cristianos temerosos. Si el Señor está con nosotros, pues tenemos que aprender de alguna manera a ser audaces y a realizar grandes obras movidos por la gracia y el Espíritu de Dios. Y esa obra también nos dice el Papa que es muy importante que la audacia esté acompañada del fervor. Un fervor que reposa fundamentalmente en Dios. Sin la ayuda y la gracia de Dios es muy difícil que nosotros podamos de alguna manera lograr realizar grandes obras en este mundo. Y finalmente el Papa habla de 2 elementos muy importantes. El primero es que estas notas características de la santidad solamente son posibles si se viven en comunidad. Normalmente el aislamiento, cuando una persona tiende a retirarse de los demás, a encerrarse en sí mismo, pues es muy difícil que pueda de alguna manera cultivar en su vida estas notas características. Por eso el Papa dice que la santidad se cultiva fundamentalmente en comunidad. Y luego, en segundo lugar, nos insiste mucho el Papa en la oración. Sin la oración es muy difícil que podamos realmente cultivar en nosotros la alegría, la paciencia, la mansedumbre, la audacia, etc. De tal manera de que ojalá que leamos y meditemos este 4º capítulo de esta exhortación del Papa para profundizar un poco más en estos elementos que acabo de mencionarles de una manera pues muy somera y general.